Bienvenidos a la Iglesia Pentecostés El Redil del Señor. Soy el pastor Carlos Melgar, invitándoles a escuchar este mensaje que le ayudará en su caminar con el Señor y a conocerle más de cerca. Quédese con nosotros y escuche el mensaje de la palabra del Señor. El tema que voy a predicar, fíjese que no es muy común hacerlo, pero lo vamos a hacer ahora. Si usted vino a la iglesia hoy, la palabra es para usted. Amén. El tema es: ¿por qué alimentar el chisme? ¿Por qué alimentar el chisme? Y dijimos que íbamos a leer el capítulo 15, versículo 1, versículo 2 y el versículo 3. ¿Lo tenemos? Vamos a leer la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la Biblia, dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Preguntas, ¿verdad? ¿Quién morará en tu monte santo? El salmista David preguntando esto. Versículo 3: el que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor amado, por su amor y por su misericordia. Por habernos bendecido, Señor, hasta este momento le damos gracias. Podemos decir con toda confianza, Ebenezer, Señor. Hasta aquí nos has ayudado y sé que nos seguirás ayudando. Yo le doy gracias, Padre, por favor. Gracias, Señor, y por favor le pido, Padre, que sea usted, oh Dios, bendiciendo cada día más nuestras vidas. Sí, Padre, usted lo puede hacer, Señor. Usted siempre lo ha hecho. Y pedimos que esta palabra, Señor, llegue a nuestros corazones. Pedimos que estas palabras, Señor, impacten nuestras vidas, transformen nuestras vidas. Señor, que su palabra bendita, Señor, nos consuele, Señor, nos exhorte, nos guíe, Señor, nos edifique, Padre. Se lo pido, Padre, en el nombre de Jesús, que en nosotros haya esa reverencia, Dios, debida a su palabra, Padre. Gracias le damos por su iglesia, gracias por los hermanos, gracias por los amigos. Amén, Señor, y amén. Pueden sentarse, por favor. ¿Por qué alimentar el chisme? Fíjense que hay cosas tan curiosas, o quizás parecieran así, curiosas, ¿verdad? El chisme quizás muchas veces se pudiera ver como una mala costumbre, pero si vamos al sentido espiritual y lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de ello, entendemos claramente que es un espíritu que se mueve en el chisme. ¿Aló? Se mueve en el chisme y se mueven los chismosos. ¿Sí me explico? Es así. Es un espíritu que se mueve e induce a la persona para que actúe de la manera que actúa. ¿Aló? Para que hable de la manera que habla la persona. Y este es un problema bien serio que se ha venido viendo dentro de la iglesia del Señor, porque ya nosotros no estamos libres de eso. Se ha infiltrado dentro de la iglesia, y no solo estoy hablando de esta iglesia, estoy hablando del cuerpo de Cristo. Siempre en la iglesia, siempre en cualquier lugar donde se reúnen los cristianos, siempre usted va a encontrar gente cristiana que cómo le gusta el chisme. Cómo le gusta hablar de la demás gente. ¿Sí me entiende? Cómo le gusta juzgar y criticar a la demás gente. ¿Cómo ven si se combina o no se combinaron los zapatos con el traje o con lo que sea? Siempre hay alguien que está observando todas esas cosas. ¿Sí me entiende? Y para hablar algo sencillo, porque hay personas o hay chismes dentro de la iglesia que son más peligrosos todavía. Chismes que traen división. Muchas iglesias se han dividido por causa del chisme. ¿Aló? Muchas iglesias, muchos matrimonios se han roto a causa del chisme. Muchas personas se han matado, se han quitado la vida, o hay muchos muertos en los cementerios por causa del chisme. Ahora, no podemos decir que esta es una conducta o una mala conducta. Podemos ver claramente que hay la mano del diablo involucrada en todo esto y espíritus demoníacos operando en la vida de las personas que se mueven
en ese mundo. ¿Le alaba? Y el problema es cuando como cristianos nosotros permitimos a ese espíritu que entre en nuestras vidas sabiendo que va en contra de la voluntad, de la promesa, de las palabras de Dios. Amén. A una persona chismosa Dios no bendice. Vamos a ver textos bíblicos que comprueban lo que yo estoy diciendo. O sea, la palabra, mejor dicho, que vamos a repetir, o lo que estamos hablando, lo que ya está escrito en la Biblia. Dios no bendice al chismoso. Dios no bendice a la persona que anda causando división a causa del chisme. Dios no bendice a la persona que anda creando conflicto a través del chisme. En ningún momento. Amén. El texto que acabamos de leer, versículo 1 dice, hay una pregunta de David, dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo, en tu casa? ¿Quién habitará? ¿Quién morará en tu monte santo? Recuerde que lo que es el tabernáculo y lo que es el monte o el monte del templo, como hoy se conoce, todo eso ha venido a ser sombra de lo que hay en el cielo, hermano. La Biblia habla del monte de Dios allá en el cielo. La Biblia también habla del tabernáculo de Dios allá. Entonces, ¿quién habitará allá con él? Le pregunta el salmista, buenas preguntas. ¿Quién habitará? Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Versículo 2. Respuesta. ¿Qué dice? El que anda en integridad. ¿Cuál es aquella persona íntegra? Aquella persona íntegra es aquella persona sin tacha, que no se involucra en estas cosas, pues. ¿Sí me explicó? La Biblia también llama irreprensibles, personas que no tienen de qué poder corregirlas, porque son personas que se mantienen firmes en su conducta y en su fe y en su amor hacia Dios. ¿Le alaba, pueblo? Dice, y hace justicia, y habla verdad en su corazón. Amén. Habla verdad en su corazón. Dice el versículo 3. El que no calumnia. ¿Qué es una calumnia? ¿Qué entiende usted esa palabra? Ayúdenme, por favor. ¿Qué es una calumnia? Es una mentira, ¿verdad? Algo que se le levanta ¿cómo decirle? Un chisme, un chambre que se levanta a una persona sabiendo bien esa persona que lo dice o lo divulga que no es cierto. Una calumnia. ¿Sabe el problema mayor que tenemos nosotros como personas? Es que si nosotros escuchamos algo, muchas veces nosotros afirmamos sin estar seguros si de la fuente que viene eso es una fuente confiable. Amén. Es una fuente, y como dice el buen proverbio, cuando viene el otro para hablar la verdad, entonces el que habló primero tiene que agachar la cara. Porque siempre hay otra persona que sabe la verdad o sabe mejor las cosas y las explica mejor. Amén. Allá nosotros al buen salvadoreño siempre decimos, le ponemos el 25 de más. ¿Verdad? Escuchamos algo y ya le ponemos un poquito más nosotros. La otra persona que escuchó, lo escuchó y ese poquito más que pusimos escuchó también y le añadió otro poquito más. De tal manera que al final se viene a ser un gran problema y bastante serio. Amén. El que no calumnia con su lengua, y usted sabe lo que dice Santiago acerca de ello. La lengua es como aquel pequeño fuego que enciende aquellos grandes bosques. Así es. La persona chismosa hace grandes problemas de una pequeña cosa. Hace grandes chismes de una pequeña cosa que pasa. El que no calumnia con su lengua ni hace mal a... El chisme lo que provoca es hacerle daño al prójimo. Amén. Viene la persona y dice, te lo voy a contar a vos, como hablamos los salvadoreños, te lo voy a contar a ti, te lo voy a contar a vos, pero no se lo vayas a decir a nadie. Solo vos lo sabes, solo tú lo sabes. Y la otra persona le dice, mira, a mí me lo dijeron, pero a mí me dijeron que no le dijera a nadie. Así que te voy a confiar y no se lo digas a nadie también. Y así viene el asunto, de tal manera que ya al final todo el mundo lo sabe. Y de una pequeña cosa se armó el gran problemón, ¿verdad?
¿Por qué? Porque una persona no tuvo el cuidado y no pensó en su prójimo que podía dañarlo. Y aun si fuera verdad, si a nosotros no nos incumbe, ¿por qué andar metidos en líos ajenos? Amén. Nunca se la quiera llevar de defensor de los pobres. Hay alguien quien los defiende. ¿Sí me entiende? Porque la persona se va a meter en líos, hermano, en problemas serios. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Sí le lava todavía, ¿verdad? Espero que en el transcurso del mensaje tenga ese mismo gozo para alabar a Dios. Muchas veces, y creemos, hermanos, tenemos la certeza, ¿verdad? Es pecado delante de Dios, y lo hemos visto, es malo delante de Dios cuando una persona está casado, tiene su pareja y tiene otra relación aparte de su matrimonio, ¿verdad? Relación extramarital. Y conocemos bien esto es pecado. Es pecado robar. ¿Cuántos lo creen? Es pecado robar. Es malo, es pecado también delante de Dios y infringe la ley cuando una persona golpea a su cónyuge. Sí, es malo, no lo debe de hacer, mucho menos un cristiano o una cristiana, porque aquí se ve de todo. No solo el hermano golpea a la hermana, sino la hermana también. A cada momento, hermano, están cambiando cacerolas porque rápido se arruina. Cacerolas, sartenes, no sé cómo le diga a usted, hermano. Sí. Pero ¿sabe qué? Muchas veces el chisme para nosotros es tan normal que sí señalamos lo otro como pecado, pero andar de chismoso, eso no es tan malo. Claro que sí, es igual. Es igual como cuando una persona le quita la vida a otro. Delante de Dios es pecado. Muchas personas, hermanos, que no se arrepintieron, que le quitaron la vida a otras personas y así murieron en sus pecados, están determinados ya para una condenación. Como también el chismoso que nunca mató a nadie, pero le gustó andar en chismes y murió en sus chismes sin arrepentirse, le espera la misma condenación. Es serio, o sea, es pecado delante de Dios. ¿Sí lo creen? El problema es que muchas veces cuando la persona es chismosa, el chisme lo ocupa para entretenimiento, como para pasar el rato, pues. La persona se aburre, busca de quién hablar, busca a quién criticar, busca a quién hacerle daño, en otras palabras. ¿Lo? Bueno, yo dije que esperaba que siguiera con ese gozo. Vamos a ir a Mateo, por favor, capítulo 12. Mateo capítulo 12, versículo 34 al versículo 37. Estas palabras las dijo Jesús. ¿Lo tenemos todos? Si usted no tiene una Biblia ahí o no lo encontró aquí en la pantalla, usted puede leerlo también. Dice la Biblia, generación de víboras. Hay signos de ¿cómo se llaman eso? ¿Cómo? De admiración, o sea, hay un grito ahí, ¿verdad? Habló fuerte. Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? ¿Y qué más dice? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, una persona chismosa, esa persona no ha sido libre todavía. Esa persona, en esa vida todavía hay demonios. Yo siempre le he dicho, hermano, nuestro cuerpo fue creado para ser habitado. Como las casas son creadas para que la gente habite en ellas, o son hechas, fabricadas, construidas, el cuerpo Dios lo creó para ser habitado. El propósito de Dios fue crearlo para Él habitar en el cuerpo. El problema es que cuando no está Dios, ahí está el diablo. Y si no está el diablo, cualquier animalito, demonio, lo que sea, va a estar ahí metido. ¿Sí me entiende? Entonces, cuando el corazón no está sano, el corazón va a hablar todo, saca de todo lo que hay en el corazón. Lo que hay en el corazón de eso, habla la boca. O sea, cuando usted escucha a una persona chismosa, usted va a entender que el corazón todavía está entenebrecido de esa persona. No ha habido una liberación en esa vida, aunque la persona está en la iglesia, todavía no ha sido libre por Dios. Y necesita urgentemente que se ore por liberación de esa persona. Amén.
pasan otras cosas y esto lo hemos explicado bien. Muchas veces las personas vienen a la iglesia, se ora por ellos, reciben a Cristo y esas personas son libres porque se ora por liberación de esas vidas. El problema es que esta persona vuelve a abrir puertas a los espíritus inmundos para que entren ellos porque como le gusta el chisme y esa costumbre no la quiere dejar. ¿Le alaba? Vamos a ver el 35, dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, dice, ¿verdad? Ahora, ¿qué dice? Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. 36. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio. Hay que tener cuidado. O sea, al chismoso le va a ir mal. Porque de toda palabra ociosa, de toda palabra malintencionada, de todo chisme que esa persona habló, va a tener que dar cuenta delante de Dios. En el día del juicio, 37. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. La importancia de saber cómo hablamos. Como cristianos debemos de saber muy bien que nuestras palabras son tomadas en cuenta. Aparte de ello, nuestras palabras tienen autoridad. ¿Sí? Yo les he explicado un sinnúmero de veces el ejemplo de aquel anciano, de aquella iglesia donde yo estuve, que lloraba cada vez que contaba que fue despreciado por su papá. Su mamá le decía que era mejor haber tenido un quintal de alambre, por lo menos hubiera cercado la casa, y no a él. Las palabras que dañaron esa vida, porque las palabras tienen autoridad. Así que tenga cuidado cómo usted trata a sus hijos. No le diga burro. Hay que tener cuidado cómo tratemos a nuestros hijos. A veces nosotros los centroamericanos usamos la palabra mono, ¿verdad? Ya después cuando los vemos rascándose todos raros, entonces ahí nos preocupamos. Pero nuestras palabras han tenido autoridad. Sí, mi hermano, sus hijos son herencia de Dios. Amén. Las palabras tienen autoridad. O sea, cuando una persona que le gusta el chisme habla, esas palabras llevan efecto. Llevan efecto. Si esto no fuera así, vuelvo a repetir, los matrimonios que se fueron destruidos por el chisme no se hubieran destruido. Y el problema de todo es esto, hermanos, que hay tanto chisme dentro de la iglesia que ya es una costumbre tan normal. Al mirar o escuchar a una persona chismosa dice, qué bendición que el hermano está con nosotros. Nos hacía falta alguien que nos informe. Pero no tiene que ser así. No debe de ser así. Amén. Y lo que muchas veces hacemos es prestar oído. Ajá, hermano, pues lo que dijo usted. Cuénteme. Es que yo iba pasando, pero escuché que estaba hablando con alguien más. Y le pregunto para orar, dicen. La excusa. Pero no, lo que quiere saber es el chisme. Para salir también a divulgarlo. Vamos a ir a Levíticos, por favor, capítulo 19, versículo 16. Levítico 19:16. No andarás chismeando entre tu pueblo. Mire bien esto. No andarás con chismes, no andarás chismeando en la iglesia. Ni fuera de la iglesia tampoco. Amén. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Y ahí está la firma de quien lo dijo. Yo, Jehová. O sea, Dios nos dice no hacerlo. Dios le dice a esa persona, a ese cristiano, no lo hagas, no está bien. No es bueno andar chismeando. Fíjese que la palabra
chisme que nosotros estamos leyendo, esa palabra viene del griego, que es la palabra fularos. Fularos. Y esa palabra significa murmurar. Y usted sabe qué es murmurar, ¿verdad? Hablar entre los dientes. El pueblo de Israel fue castigado por murmurar. Murmuraba en contra de Dios, murmuraba en contra de Moisés, en contra de los líderes. De todo el mundo murmuraba. Así es el chismoso, ¿verdad? Llama aparte a la persona, mire hermano, le voy a contar. Pero aquí, ¿verdad? Entre nosotros. Murmurando. Esa palabra también significa parlotear. Parlotear en contra de alguien. Y parlotear significa hablar cosas sin sentido, sin valor, sin una base, en contra de una persona. Es como el pajarito que anda parloteando de nido en nido. Así hay muchos cristianos que andan de casa en casa parloteando. ¿Aló? Yo dije que ojalá ese gozo estuviera, hermano. Sí, está con nosotros. Parloteando. ¿Sabe por qué? Porque son personas ociosas. Quizás usted diga, no, pues esa persona tiene trabajo, sí tiene, pero el momento que descansa, en lugar de buscar de Dios y leer la Biblia, lo ocupa para chismear. Y ahora como tenemos la bendición de las redes sociales es mucho más fácil. Le alaba, ¿eh? Y yo dije que andan parloteando como aves que va de nido en nido con un propósito, poner en contra a una persona de la otra. El chismoso no lleva otro objetivo. El objetivo es de poner en contra a una persona de la otra. Si no fuera esa su intención, no hablara nada. Pero la intención es dañar, hacer daño. Atentar, en otras palabras, contra la vida de otra y la integridad de otra persona. Y eso es una blasfemia también. La Biblia le llama de esa manera. Cuando se habla algo en contra de alguien que no es cierto. La Biblia le llama testigo falso. Y Dios aborrece los testigos falsos. Lo dice en la palabra. Y vamos a leer eso más adelante. La persona, hermanos, que siembra estas cosas o división o distinción entre los hermanos, está bien unida con el mismo diablo. No podemos decir otra cosa. La persona que anda chismeando de lugar en lugar no anda haciendo otra cosa que haciéndole el trabajo al diablo. Amén. O sea, anda de la mano como aquellos enamorados, ¿verdad? Se toman de la mano y salen a caminar al parque y qué bonito se ven los enamorados. Así anda la persona cuando su objetivo es llevar chismes a otra gente. ¿Verdad? Toma de la mano al mismo diablo y vamos. Cariño, como le diga, ¿verdad? Baby, dijo alguien allá. Proverbios capítulo 6. Versículo 16, vamos a leer hasta el versículo 19. Usted me dice cuando ya lo tenga, capítulo 6 de Proverbios, versículo 16, 17, 18, y vamos a leer, dijimos, hasta el versículo 19. Dice la palabra de Dios, 6 cosas aborrece Jehová. Ok, 6 cosas, hay una lista, 6 cosas aborrece, y la palabra aborrecer significa detestar, no poder ver ni poder estar cerca siquiera. Eso es aborrecer. Eso es aborrecer, o sea, 6 cosas aborrece, detesta Jehová, y aún 7 abomina, que es peor todavía. Abomina su alma. Dice, los ojos altivos, la lengua mentirosa, ojos altivos y lengua mentirosa. ¿Qué más dice? Fíjese que pareciera que el asesino es más, ¿qué decirle? Tuviera que ser señalado como una persona más detestable que una persona mentirosa.
Pero aquí en esta lista los pone juntitos Dios. ¿Sí? Los ojos altivos, la lengua mentirosa, como el que también derrama sangre. Las manos derramadoras de sangre inocente. Ahora, sigue diciendo, el corazón que maquina pensamientos inicuos, iniquidad. Los pies presurosos para correr al mal. ¿Qué más dice? El testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre hermanos. Mire esto, el testigo falso. Un chismoso es un testigo falso. Yo estaba ahí cuando no estaba ahí. Yo lo vi, si es cierto, yo lo escuché. Mentiroso. Lo que es chismoso. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Y yo explicaba esto el otro día. La iniquidad es la raíz de donde se genera o se alimenta el pecado, de lo que sale a luz, de las obras que el hombre hace. Comienza de la iniquidad. Los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre hermanos. Dios aborrece a la persona que siembra discordia entre hermanos. ¿Sí me explico? Porque mire, como dije, hay gente que va aquí con el hermano y le dice, mire, esto y esto dijo fulano, fulana de usted. Y luego va, como aquel respondió, ¿verdad? Y va y dice, mire, fíjese que esto y esto dijo aquel de usted también. ¿Qué es lo que está haciendo ahí? Sí. ¿Cómo es que se llama el periódico que está acá arriba, en la parte de arriba del edificio? El Sol de Nevada, es un Sol de Nevada. O sea, el periódico está para informarnos, no es que estén haciendo algo mal. Dijéramos allá el buen salvadoreño, la prensa gráfica, el diario de hoy. Sí. Así anda, llevando información o chisme de un lado para otro. Y ya cuando ve aquellas dos partes enfrentadas o en pleito o en guerra, entonces está contento. Y al otros hermanos se la quieren llevar así, ¿verdad? Como más santulón le dice, Señor, bendice a mis hermanos que no se peleen. No, si es que usted provocó el pleito. El primero que debe de pedir perdón es usted por andar de chismoso. Amén. Si usted tiene frío, podemos apagar el aire, hermano. Apáguenlo, por favor, hermano Manuel o hermano. Yo creo que es el frío, por eso están así. Vamos a ver esto. Y yo decía, ¿verdad? Que aquella persona que anda de un lado para otro para dar llevando chisme. Yo le voy a decir algo. Cuando una persona llegue a su casa para irle a hablar de mal de otro, por favor, sáquelo de ahí. Sáquelo de ahí. Y no haga como aquellos que ponen la escoba detrás de la puerta para ver que si entienden. No, no, no. Dígale la verdad. Dígale, hermano, por favor, para esto yo no tengo tiempo. Si vamos a hablar de la Biblia, del Señor, de las bendiciones de Dios, pues platiquemos. Pero si me viene a hablar de problemas de otro, o chismes, o cosas que dijeron, no, por favor, no lo haga. Porque este espíritu se pasa, hombre. Contamina rápido a la persona. Cuando la persona comienza a producir rencor por lo que le están contando que dijeron o hicieron, entonces está abriendo puertas también. Y comienza la persona también a decir palabras que van a afectar a la otra persona. El testigo falso que habla mentira, el que siembra discordia entre hermanos. 6 cosas que aborrece Jehová. Y yo decía que esta persona que anda en eso, esta persona anda de la manito con el diablo. ¿Por qué? La palabra diablo, que muchas veces usamos nosotros, es la palabra griega diabolos. Y esa palabra, diabolos, significa chismoso. Significa calumniador. O sea, que una persona que anda en chisme es un diablo. Así de sencillo. Algunos dicen, no, a mí el diablo me hace los mandados. No, es al revés. Si usted anda en el chisme, usted le está haciendo los favores al enemigo. ¿Sí me explicó? Tenemos que tener cuidado.
O sea, es que, hermanos, muchas veces pensamos que esto es tan sencillo. O sea, no le sirvo a Dios, no le sirvo al diablo. No, o le sirves a Dios o al diablo. Sencillo es esto. Hay dos poderes que están reclamando. Uno, o hay dos señores, por decirlo de esta manera. Uno, el cual nos ha creado y nos formó y nos dio vida y quiere bendecirnos. Otro, que por coraje a nosotros los seres humanos, porque Dios no le dio todas las cosas que creó en esta tierra a él, se lanzó furioso en contra de los seres humanos por culpa de lo que Dios hizo con nosotros. Se lanzó, o mejor dicho, no sería quizás la palabra por culpa, sino por causa de lo que Dios hizo con nosotros. Él se sintió menos que el ser humano y dijo, no, a los humanos me los voy a, dijéramos allá al buen salvadoreño, me los voy a quebrar. Y los voy a atacar y voy a hacer que se olviden de Dios. Voy a hacer que no busquen a Dios. Voy a hacer que cada vez que escuchen la Biblia o la palabra de Dios no pongan atención. Voy a hacer que los cristianos que quieran buscar a Dios sean chismosos dentro de la iglesia. Amén. La palabra diablo o diabolos también significa acosador, alguien que acosa. Y eso es lo que hace una persona con el chisme, es lo que hace acosar. Acosar. Amén. El que se mueve en el chisme, hermano, le ayuda al diablo en su ministerio o en su trabajo acá en la tierra. El que se mueve en el chisme le ayuda al diablo en el trabajo aquí en la tierra. ¿Sí le alaba, verdad? Vamos a ir a Proverbios, por favor, capítulo 12, versículo 18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Hay personas que con su lengua causan grande daño a las personas. Por andar murmurando o hablando, causan terrible daño a las demás personas. Y como dije, hay palabras que son como golpes de espada. Eso dice la palabra, ¿verdad? Vamos a ir a otro texto bíblico, por favor. Ahí mismo Proverbios capítulo 20, versículo 19. ¿Lo tiene? El que anda en chismes descubre el secreto. Ok, pudiéramos pensar fácilmente que el que le gusta andar en chisme va a averiguar hasta que descubre todo el asunto. Pero hay otra cosa también, otra forma de interpretar el texto, que el que anda en chismes no le va a guardar un secreto, lo va a descubrir. Por eso tenemos que tener mucho cuidado a quién confiamos nuestros secretos. Tenemos que tener cuidado. Porque si esa persona no es confiable, es una persona que anda en chisme, téngalo por seguro que ya lo supo toda la comunidad o toda la iglesia. ¿Sí? Pero si es que lo consideraba mi amigo, mi amiga, ¿y qué pasó? No, es chismoso. Eso es lo que pasó. Eso es lo que pasó. Pero ¿cómo me pudo fallar si me demostró tanta sinceridad? Es chismoso. Sencillo. Y al chismoso no se le puede confiar nada. Porque le gusta contar. Bien comunicativo, pues. La persona así. Dice, el que anda en chisme descubre el secreto. Y luego dice, no te entremetas pues con el suelto de lengua. No tengas que ver, no le confíes nada al suelto de lengua, porque dice que es suelto. ¿Verdad? El chisme es un gran mal y un gran problema, como dije, que infiltró la iglesia. ¿Y cómo lo hizo? Usando a las mismas personas de la iglesia para meterse y causar
problemas dentro de la iglesia. Hay personas que se le van a acercar a usted y le van a decir, fíjate que yo escuché, con estos oídos que se van a comer los gusanos, dice. Yo lo escuché. Sí. Y estaba hablando mal de ti. Estaba diciendo que feo caminas. Para poner un ejemplo. Sí. Y viene la otra persona, ¿verdad? Y ya sembró duda, pues. Y comienza a ser, ¿será cierto? Y ya cuando lo ve en la iglesia se le queda viendo. ¿Será cierto que dijo eso de mí? Y por casualidad, esa vez no lo saludo. Ah, pues sí es cierto. Sí es cierto. Entonces sí. Y ya comienza el espíritu de revancha también. Y fíjese que personas así, hermano, personas así, donde quiera van a dar problemas. En el lugar donde estén. En la iglesia que vayan, ahí van a dar problemas siempre. ¿Por qué? Porque el problema no es la iglesia, el problema son ellos y lo cargan ellos. ¿Me alaba? Es así, siempre. El problema lo van a traer siempre ellos con ellos mismos. ¿Por qué? Porque están alimentando al espíritu de chisme. Lo están alimentando. ¿Cómo se puede alimentar? Mire, así como se alimenta usted en su vida espiritual, leyendo la palabra, orando a Dios, estando cerca del Señor, en comunión con Él, su espíritu se alimenta a través de la palabra. La palabra es el alimento. Amén. Por eso es que no concibo persona, hermano, que sea cristiana y no lea la Biblia. Usted no puede pasar con un solo tiempo de comida a la semana. ¿No? Usted no tiene que conformarse solamente con la palabra que se lee en la iglesia. Usted tiene que dedicar tiempo en su casa para alimentar su espíritu. Porque si no lo hace, si no lo alimenta, va a alimentar otra cosa dentro de usted. Amén. Y como dije, hay algo que se mueve tan terrible que es el espíritu de chisme. Y si usted no se alimenta de la palabra, usted va a alimentar a ese espíritu con el chisme también. Proverbios capítulo 26, versículo 20. Ya vamos a terminar. Usted se va a ir temprano hoy. ¿Cómo contamina a otros esto? ¿Cómo es que contamina a otros? 26, 20. Ok, entonces, vamos a leerlo. La palabra dice, sin leña se apaga el fuego. Todos los que venimos del campo, ¿verdad? Yo no sé, siempre dicen de la ciudad y todo, pero vemos que venimos del campo, del monte. Yo vengo del monte, hermano, no crea que salí de una oficina allá. Y allá leña, hermano, hay que echarle leña al fuego. Y si no se le echa la leña al fuego, se apaga. Las brasas que queden van a ir apagándose poco a poco hasta que al final usted no va a encontrar nada ahí de fuego. Dice, sin leña se apaga el fuego. Y donde no hay chismoso, cesa la contienda. O sea, cuando hay contienda dentro del pueblo, es porque dentro del pueblo hay chismosos. Así de sencillo. ¿Por qué? Y donde no hay, o porque donde no hay chismoso, cesa la contienda. Entonces, esto del chisme sí contamina a otros. No es solamente la persona que anda con el chisme, sino que contamina a otro que produce contienda. ¿Qué es contienda? Es pleito, enemistades, rencillas entre hermanos y todas estas clases de cosas que dividen la comunión, que destruyen la comunión como hermanos dentro de la iglesia del Señor. Amén. Por eso le voy a decir a usted, no permita un chismoso. No le dé cabida, no le dé lugar a alguien. Porque puede contaminar. Sin leña se apaga el fuego. Y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Eso dice la Biblia, ¿verdad? Hay otra de las cosas, hermano, cómo usted puede descubrir a una persona chismosa. El chismoso siempre le va a llegar con palabras suaves, palabras halagadoras, para después hablarle el chisme. Vamos a ir a un texto bíblico. Gloria a Jesús. Ahí mismo, el versículo 22.
ahí mismito, solamente pasa el versículo 22 del capítulo 26. Las palabras del chismoso son como bocados suaves o bocados suaves y penetran hasta las entrañas, hasta lo más profundo. Llegan hasta ahí. Pero son como bocado suave. Como dije, va a llegar con halagos. También esto se conoce como lisonjas. Palabras suaves, halagos, lisonjas. Esto significa admiración, piropos, alabanzas contaminadas o alabanza contaminada. Qué buen siervo, qué buena sierva es usted. ¡Wow! ¿Cómo Dios le usa? Amén. ¿Y a quién no le va a gustar que lo halaguen, pues? Comienza la conversación y ahí comienza el veneno también. Esas son lisonjas. La admiración hacia usted con un propósito de sacar ventaja de esa admiración. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. ¿Y cómo se puede mover esto? ¿Cómo podemos nosotros verlo dentro de la iglesia? ¿Cómo es que va a llegar a usted? Ay, hermana, yo veo que usted ni la toman en cuenta. Y tan sierva que es usted. ¿Y cómo Dios la usa, hermano? Yo veo que usted ni en cuenta lo toman. Siempre lo veo sentadito ahí en la misma silla. ¿Y qué talento el que tiene usted? Usted es para que estuviera ahí predicando. Y comienza a decirle a la persona, sí es cierto, que ese pastor, ese hermano, ese líder, no. A ti no te han tomado en cuenta. No valoran lo que es. Así llega el enemigo. De la misma manera. Y hay que tener cuidado con esto. Yo no sé si usted lo cree. Fíjese que una persona, y bueno, estamos hablando aquí a nivel de iglesia, ¿verdad? Pero personas chismosas usted las va a encontrar en todo lugar. En el trabajo, en la calle. Hay personas, hermanos, que pudieran decir, ¿qué problema tengo en el trabajo? Esa persona, qué chismosa es. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué hacer? No se acerque. No platique siquiera. Porque va a cambiar las palabras que usted dijo para armar un chisme. Así son. Jeremías capítulo 6, versículo 28. ¿Qué es lo que hace el chismoso en tu hogar, en tu iglesia o en tu trabajo? Lo que llega a hacer es corromper, contaminar. Capítulo 6, versículo 28. Sí, tiene versículo 28, ¿ah? Dice la palabra. Todos ellos son rebeldes, porfiados, andan chismeando, son bronce de hierro. Todos ellos son corruptos. Así es una persona chismosa. Son bronce y son hierro. No tienen una sola cara. Todos ellos son rebeldes porque se han revelado a la palabra de Dios. Yo considero que lo peor que se puede haber, mire, es que pueden haber gente chismosa, pero no conocen a Dios. No saben que no tienen que hacer eso, no deberían de hacer eso. Aunque éticamente toda persona sabe que andar en esas cosas no es bueno. Pero hermano, mirar a un cristiano haciendo eso sí es problema. ¿Me entiende? Es problema. Y es mucho más problema cuando vemos líderes involucrados en esas cosas. Ahí es peor todavía. Amén. Todos ellos son rebeldes, porfiados, andan chismeando, son bronce, son hierro, todos ellos son corruptos. La persona cuando llega a la iglesia dice al amigo,
Y ese que no es fulano, hombre. Si a ese yo lo conozco y ella está danzando. Está hablando en lenguas está. No podemos negar que a Dios puede llegar a visitar, pero no se queda ahí. Amén. Yo les cuento la experiencia que tuve allá en la iglesia en El Salvador. Una hermana estaba bien gozosa y feliz porque el Espíritu Santo la había llenado en ese momento y estaba hablando en lenguas. Por la misericordia de Dios pude entender lo que estaba diciendo y se estaba exhortando ella misma. Pero ella estaba gozosa, no entendía lo que estaba diciendo, pero sentía feliz porque estaba hablando en lenguas. Pero el Espíritu la estaba exhortando a ella que se afirmara. ¿Aló? Que se afirmara. Porque si no iba a venir pronto y tratar con ella. Amén. No solamente se alegre porque el Espíritu Santo le visitó y lo llenó. Gócese cuando en su vida haya convicción de que el Espíritu Santo mora en su vida, esté en su vida, permanece en su vida. ¿Y cuándo es que sucede eso? Cuando nos apartamos de todas estas cosas. El chisme hace alejar al Espíritu Santo de nuestras vidas. Lo hace alejar porque no es la naturaleza del Espíritu Santo ser chismoso. ¿Aló? No es la naturaleza del Espíritu Santo actuar de esa manera. Y ahí entra aquel texto que dice, no contristéis, no pongan triste, no hagan sentirse mal al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado. Amén. Contristar, ponerse triste. Con los jóvenes estábamos estudiando la personalidad del Espíritu Santo, características personales que la Biblia enseña del Espíritu Santo de Dios. Y se puede poner triste con nuestras actitudes. ¿Sí le alaba? Timoteo, primera de Timoteo capítulo 5 versículo 10, y ya con esto terminamos, nos vamos. ¿Sí lo tienen? Capítulo 5, primera de Timoteo capítulo 5 versículo 10. ¿Ese es primera de Timoteo? Sí. Ok, leámoslo, vamos a ver. Aquí el Señor nos va a hablar algo. Dice, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Todo el que hace esto es una buena persona delante de Dios, con buenas actitudes delante de Dios, como buen cristiano. Versículo 11. Pero viudas, está hablando de las viudas, más jóvenes, no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse. Ok, dice el 12, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Versículo 13. Y también aprenden a ser ociosas. No vaya tan rápido, hombre. Detengámonos, vamos a leer acá. Mire, esto está bueno, dice. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también ¿cómo? La persona chismosa es entremetida, todo quiere saber. Y todo quiere saber para salir a decirlo. Es como aquel buen periodista, ¿verdad? Que necesita información para reportar. ¿Sí? Como aquel buen periodista. Los periodistas de todos, reporteros de todos los noticieros, ellos necesitan tener una noticia. De eso viven. Hay chismosos que viven del chisme. Y cuando no tienen que hablar, se les cae el negocio. Necesitan noticia para informar. Amén. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa. Y no solamente ociosas, sino también chismosas, entremetidas, hablando lo que no debieran. Sencilla la palabra de Dios. Hablando lo que no debieran de hablar.
Y alaba. Otro texto más. Hechos capítulo 8, 4 y 5. Y ahora sí. Gloria a Jesús. Las personas, hermanos, que tienen propósito en la vida están ocupadas en las cosas de Dios. Y no tienen tiempo para andar en chisme o andar en cosas así. O prestarle oído a la demás gente. No tienen tiempo para eso. El tiempo que lo tienen libre, el tiempo, en lugar de invertirlo en estas cosas, lo invierten en la búsqueda de Dios y en llevar el mensaje de Dios. Dice la palabra, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Para estas personas hubiera sido fácil y sencillo sentarse con otro grupo a chismear todo lo que pasó. La iglesia había sido perseguida en Jerusalén, un cumplimiento de la Biblia, tenían que salir a Samaria y a los otros lugares a predicar. Pero, ¿qué es lo que hubiera hecho un cristiano a lo mejor de este siglo, de este tiempo? Ya no voy a la iglesia. Ay, es que cómo me dañaron. Y comienza a decir cosas, hermano, y muchas veces dice cosas que no pasaron. ¿Le alaba? Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. No había tiempo para el chisme. Ok, los dividieron, esparcieron allá, llegó la persecución, tuvieron que separarse, pero ellos sabían para qué habían sido llamados. Usted y yo debemos de saber para qué hemos sido llamados. Hemos sido llamados para servir a Dios y hablar el mensaje de nuestro Dios. Amén. Hacer la voluntad de Dios, para eso fuimos llamados. No le dé lugar al espíritu de chisme que llegue a tocar a su puerta. Dígale, no tengo tiempo. Estoy demasiado ocupado leyendo la Biblia para prestar atención a esto. Estoy demasiado ocupado orando para estar cerca de Dios, para tener tiempo para dedicar tiempo a estos asuntos. No tengo tiempo, mi tiempo es para Dios. Cuando hagamos esto, nosotros vamos a ser mayormente bendecidos por Dios. Mayormente bendecidos por Él. ¿Por qué? Porque no vamos a alimentar a ese espíritu de chisme. Y cuando no lo alimentemos, va a tener que ir a buscar a otro lugar. Hay alguien que le debe comer mejor, pero nosotros no. Repréndalo. Amén. Que se vaya lejos. ¿Lo creen? Bueno, si usted lo cree, póngase sobre sus pies. Si has escuchado este mensaje y has decidido recibir a Cristo como tu único y suficiente Salvador personal de tu vida, yo te invito a hacer esta oración conmigo. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal de mi vida. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz del Calvario por mis pecados. Reconozco que soy pecador, por eso vengo pidiéndote perdón, Señor, por todos mis pecados. Te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida y lo selles con una gota de tu sangre. Gracias, Señor, por entrar a mi corazón. Gracias por recibirme como uno de tus hijos el día de hoy. Gracias por mi salvación. Amén. Si has hecho esta oración conmigo, te doy la bienvenida a la familia de Dios. Te invitamos a congregarte en una iglesia, escuches palabra de Dios y seas edificado a través de él. Si quieres hacerlo en nuestra iglesia, Iglesia Pentecostés, El Redil del Señor, nosotros estamos ubicados en el 2450 de la Randall Way, Reno, Nevada. Código postal 89502. Nuestro número de teléfono es el 775-685-8236. Te esperamos y Dios te bendiga.